Mendoza es conocida como el paraíso del vino, pero cuando cae la noche, sus calles guardan secretos de sangre, pactos ocultos y nombres prohibidos. Uno de ellos, Angelino Arenas. Es la Mendoza la que nadie te quiere hablar. Crónicas malditas. Bienvenidos a este viaje donde la historia se mezcla con el mito y la leyenda. Yo soy Steffi, soy totalmente escéptica, soy la investigadora, la que analiza los datos que están en los libros y estoy aquí con mi amiga. Yo soy Nerea Valquiria, esotérica, bruja wicca por ascendencia, o sea, una ascendencia familiar de muchísimos siglos. En este video vamos a tratar de desenmarañar y de desenmascarar lo que sería la verdad sobre los mitos y leyendas sobre el señor Angelino Arenas, donde los libros y los registros te muestran una cosa, la realidad te va a mostrar otra. Y eso es lo que vamos a investigar en este video. Angelino Arenas fue un terrateniente de Mendoza, fue dueño de mansiones, de tierras, de negocios, era prácticamente el dueño de toda Mendoza, pero su historia también está vinculada a pactos con el diablo, maldiciones. Esto es lo que nos va a estar analizando nuestra amiga. Como dije en un principio, vamos a tratar de ver lo que es la realidad, pues viste que la historia de Angelino Arenas es muy particular. Estamos hablando de una persona que hasta el día de la fecha, de ese siglo pasado, que estamos hablando siglo XIX, hasta el día de la fecha sigue siendo un boom. O sea, hay chicos que ni saben que es Angelina Arenas, sino simplemente conocen la casa embrujada, como vos sabés. Hay en la casa embrujada los portones del parque, pero no saben qué es lo que hay detrás, donde hay supuestamente ventas de alma al diablo, como otras cosas más de pacto satánico o trabajo de lo que sería hechicería y brujería para agrandar los que eran bienes y patrimonios de ellos. Y no se puede probar lo que es la parte esotérica, pero sí está en los libros todo lo que era el patrimonio de esta familia, cómo creció en un antes y un después de este supuesto pacto y todos los datos también erróneos que están en las leyendas, porque hay muchísima gente que cuenta historias, incluso mi abuelita me contaba historias cuando yo era chica que vivía en las tierras de Angelino Arenas, pero luego de grande las escuché en boca de otras personas que también les había pasado a sus abuelitos. Así que es mucho del imaginario popular que se mezcla con la realidad. Hay cosas que son inexplicables y otras cosas que contrastan con los datos reales. Muchos creadores de contenido están analizando esta historia, pero no cuentan todo lo que hay detrás de este hombre de carne y hueso que estuvo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Cómo será que han mezclado la historia del señor Arena padre y señor Arena hijo? Imagínate, han hecho una mezcla total, o sea que ya, ¿cómo será tan turbio, tan oscuro la historia de Angelino Arena que han hecho una distorsión de lo que es la vida de él? Sé que hay muy pocos registros de fotos de él, o sea, no hay fotos de él, de su apariencia, como era realmente Angelino Arena. Hay registros donde él sale fotografiado de espalda, de costado, pero no de frente. Incluso estuve buscando los artículos del diario de la época. Todo figuraba su nombre, pero jamás su foto. ¿Vos has visto alguna vez alguna foto de Angelino? Mira, dicen que hubieron registros, pero después de lo que fue él, la desaparición total de él, se borró todo, que eso es lo que llama mucho la atención, ¿no? Hablamos de lo que sería la famosa caso de los cortones del parque. Bueno, hay muchísima gente que vio cosas, que sintió cosas, que le perturbadoras, nenas. Además, conozco unas personas de seguridad cuando hicieron la remodelación en el 2018, creo que bien, si no me equivoco y no me falla la memoria. Decían los mismos custodios que las cámaras se oscurecían, se movían las cosas de su lugar o ponían, viste, materiales de construcción, de remodelación, en un lugar y aparecían en otro lado, que eso era lo más loco, porque gente como nosotras vio lo que pasaba en esa casa, a la vez que cuando ellos que intentaban grabar algo de allá adentro, sus cámaras se bloqueaban, que era lo más raro y lo más perturbado de todo. ¿Y será esto realmente lo que está pasando o será parte del imaginario colectivo que ha ido transformándose y generando una paranoia entre la gente
porque a veces los datos reales pueden concordar o no con lo que se está contando, pero es muy interesante porque nosotras no solamente estamos escuchando las historias de la gente que nos transmite todo esto, sino que hemos buscado y hemos ahondado mucho en todos los registros y hay cosas realmente sorprendentes. Por ejemplo, la cantidad de mensajes o de gente que dice, yo vi, yo sentí. Esto fue con, ¿te acuerdas del juego del teléfono? Yo te digo una cosa y cuando ya llegó al final es todo una distorsión de lo que yo te comentaba al principio. Ahora, con el tema de lo que es Angelina Arena, vamos siempre al mismo punto. ¿Cómo puede ser que una persona de carne y hueso, es más, hay mucha gente que lo ha visto hasta penando, Campos, Viña, en todo lo que tenía acá en Mendoza, que no era poco, era muchísimo. La cantidad de cosas y bienes que él juntó y acumuló es impresionante. Ahora, lo más raro de todo que él tiene, descendiente, heredero de todo eso, y cómo puede ser que es lo más loco de todo, que ninguno se atreva a pedir la herencia de sus bienes. Eso me lleva a la conclusión que ellos están tratando de huir de la venta famosa hacia el diablo o la venta satánica de su alma. Puede ser muy real esto Y como esto realmente consta en edictos. Siempre hay llamados herederos de Angelina Arenas. Nadie se presenta. Y los herederos son muchos. Incluso en la leyenda popular se dice que Angelina Arenas tenía 9 hijas a las cuales las ofrecía a hombres de dinero, a hombres influyentes de la provincia en ese momento. Pero nosotras analizando la historia nos dimos cuenta que de quien hablan es de Angelino padre, porque Angelino hijo, que sería la persona que supuestamente hizo este pacto con el diablo, vivía en la mansión que se construyó en el año 30, cuando ya Angelino padre no estaba. O sea que acá tenemos dos teorías. O era que estaba ofreciendo a sus hermanas, a sus 9 hermanas, o es que lo han confundido con el padre, porque Angelino hijo, quien hizo el parto con el diablo, tiene un hijo y una hija nada más. No tiene estas 9 hijas, o al menos no están inscritas o no figuran en ningún lado. Así que esto de la historia de la casa, que se escucha a Angelino ofreciendo a sus 9 hijas, o no es cierta, o está mezclada, o la están confundiendo. como también está la otra parte donde él dice que parte del testamento de esa famosa casa iba a ser donada a la provincia, como un patrimonio mendocino. Y la donaron, sí, para un patronato, una casa de huésped para niños de la calle, de situación de calle. Muchos de esos niños fallecieron en ese terreno, otros que se habían suicidado. Que eso es lo que también hace que la casa sea más espeluznante. Lo Y que esta parte no la hemos podido encontrar en registros. No hay registros de que haya habido un patronato en esa casa, pero sí hay testigos y gente que cuenta que esto ha sucedido. La casa se construyó en el año 30, así que de ahí en adelante todo lo que ha pasado, no todo ha estado registrado. Y también está la famosa venta de almas, donde cuenta la leyenda sobre la famosa víbora blanca y cómo Angelino intentó burlar al diablo disimulando o falseando su muerte, que un acuerdo con sus amistades más íntimas, su círculo más íntimo, participaron para tratar de engañar al diablo. Claro, el fallecimiento de Angelino Arenas está registrado incluso en Mendoza capital. Dicen que tiene una puerta trasera para escapar cuando el diablo lo venga a buscar. Esto es muy interesante y lo que vamos a hacer acá con mi amiga es visitarlo y ver si realmente está esta puerta, porque hemos visto fotos del mausoleo y hay algo que llama poderosamente la atención, y es que por lo general los mausoleos son familiares. En este mausoleo de mármol negro solamente está Angelino, tiene su nombre arriba, es solamente para Angelino, no para su familia, y tiene unas puertas metálicas con candado que les vamos a dejar la foto aquí, pero no sabemos si realmente está esa puertita que dicen atrás para escapar. Vamos a ir a comprobarlo nosotras. Obvio que vamos a hacer eso, no solamente eso, sino vamos a buscar gente que trabajó, vivió experiencias cuando fue remodelada, viste, la casa, que eso es algo que es un trabajo de investigación, buscar testigos oculares de hechos. No, viste, supuestamente me dijo mi abuela, porque eso no va, porque no podemos entrevistar a las personas.
Pero sí está bueno que vamos a hacer la investigación de lo que sería el mausoleo, de lo que sería la casa y la gente que sí estuvo adentro de esa casa, que eso es algo que nosotros estamos investigando. ¿Para qué? Para que vos sepa la verdad. ¿Qué y quién fue Angelino Arena? ¿Y por qué es tan misterioso este personaje? ¿Por qué no hay registros fotográficos? A mí también lo que me interesa mucho es ir a la hemeroteca y ver algún artículo de la época donde él da una foto suya. ¿Por qué no podemos ver la cara de Angelino? ¿Por qué es tan difícil encontrar un artículo? Incluso en internet hay artículos de la época, por ejemplo, de su casamiento, de eventos de beneficencia, lo que sea, donde él participó. Y la foto la sacaron, solamente está el texto, pero no hay un solo artículo donde se muestre su cara. ¿No te llama la atención? Y vos fíjate que salen muchas fotos con el círculo íntimo de él, de muchas amistades, podía habían otros tipos de terratenientes muy imponentes acá de Argentina y Mendoza, más que nada, pero no sale él. Eso llama mucho la atención, que es como que cuando él falleció se borraron todos los registros de esta persona, que hace a que el misterio sea mucho más denso. Exactamente. Entonces, sería interesante ir a buscar una foto. Nos vamos a encomendar a la tarea de ver si conseguimos, aunque sea un recorte del diario de la época donde salga Angelino. Tengo hasta la fecha de casamiento y el artículo que salió en Diario Los Andes, así que si no he modificado nada, tendría que estar en la hemeroteca, ¿no? No tendría por qué faltar ese artículo. Bueno, pero eso es un trabajo de investigación. Vamos a estudiar lo que es la parte escéptica y la parte no convencional, anormal, que sería mi parte esotérica, donde vamos a sacar si de verdad hubo una venta de alma o no, si hubo una maldición o no, porque hablamos de maldición porque él, en el momento que nadie quiere reclamar la herencia de que él dejó, es aún más raro y complicado de entender, porque con todos los bienes que tenía, nadie se anima a reclamar su herencia cuando están puestos en testamento. Incluso ha comentado en redes sociales de apellido Arenas en que son herederos, pero que hay cosas muy turbias, así que también vamos a intentar entrevistarlos en una segunda parte de este video, porque nos interesa también tener esa parte de la historia de cerca, ¿no? La historia familiar. ¿Por qué no guardan una foto? ¿Por qué no reclaman la herencia? ¿Por qué nadie puede decir su nombre en voz alta? ¿Qué pasa con Angelino Arenas? Hasta el día de hoy, hasta 2025, la gente no se anima a hablar de él. De eso se trata este video y todos los programas que vamos a hacer, pero no solamente vamos a hablar de él. Hoy vamos a tocar el mito más grande de Mendoza, Angelino Arena, la casa de los portones del parque. Pero la idea es hacer una investigación real. Vamos a investigar y vamos a encontrar una verdad para que vos lo quieras escuchar y aprender. Te va a interesar mucho. Vamos a ir a conocer a Angelino Arenas, el hombre de carne y hueso detrás de la leyenda. Angelino Mariano Arenas Raffo nació el 9 de diciembre de 1880 en el departamento de Guaymallén, Mendoza. Su padre, Angelino Arenas Baldor, fue un hombre hecho a sí mismo. Construyó una fortuna inmensa dedicándose a lo que en aquellos tiempos era la arteria vital del comercio argentino, el transporte de mercaderías en carretas entre Buenos Aires y Mendoza. En un país que todavía estaba en expansión y organización, las carretas recorrían más de 1000 kilómetros de campos polvorientos, cruzando llanuras interminables, atravesando ríos y soportando las inclemencias del tiempo. Pero a comienzos del siglo XX llegó el progreso, y con él la ruina para muchos. Los ferrocarriles se expandieron rápidamente por la Argentina, uniendo ciudades que antes parecían mundos aparte. Para los Arenas, esta modernidad significó una catástrofe. El negocio de las carretas, que había sostenido a la familia durante décadas, quedó obsoleto casi de un día para otro. Se cuenta que fue en ese contexto, con la presión de mantener el poder y el apellido, que Angelino Mariano tomó una decisión desesperada. Algunos dicen que buscó consejo en lo oscuro, en lo prohibido. La leyenda asegura que en una noche sin luna, en la zona de Catitas, Santa Rosa, para proteger la fortuna familiar, realizó un pacto
con el diablo. Otros juran que fue el propio padre el que estuvo involucrado en este trato y que Angelino solo heredó tanto la riqueza como la maldición. Como medida de protección, cuentan que el propio Angelino se hacía velar vivo en el Cerro de la Gloria, rodeado de los gauchos más valientes que pudo encontrar, pasando la noche en vigilia para enfrentar a cualquier aparición o intento de cobro por parte del diablo. Aún hoy, vecinos afirman que en las noches cerradas se ven luces que se mueven en las laderas del cerro, como si aquellas vigilias jamás hubieran terminado. En 1911, Angelino Mariano Arenas se casó con María Teresa Lina Civit Gallo, perteneciente a una de las familias más influyentes de Mendoza. El apellido Civit estaba íntimamente ligado a la política y al poder. Emilio Civit, pariente directo de María Teresa, fue un referente clave en la vida social y política mendocina. El matrimonio tuvo 2 hijos documentados, María Elina Arenas Civit y Alberto Angelino Arenas Civit. Sin embargo, la tradición oral cuenta otra historia, mucho más oscura, que Angelino tuvo hasta 9 hijas mujeres, todas condenadas a vivir encerradas en la mansión familiar, víctimas de una maldición heredada del pacto con fuerzas oscuras. Pero aquí aparece una confusión histórica. La historia de las muchas hijas corresponde en realidad a la generación anterior, a su padre, Angelino Arenas Baldor, quien había tenido al menos 11 hijas y se dice que las obligó a casarse con los hombres más poderosos de Mendoza. En la página Family Search podemos ver los datos cronológicos de Angelino Mariano Arenas Raffo. Tuvo solamente 2 hijos y sus papás tuvieron 15 hijos, incluyendo a Angelino Mariano. El papá de Angelino Mariano falleció en 1923. Otro dato cronológico importante es que el 24 de mayo del 96, cuando Angelino solamente tenía 16 años, participó de la fundación de la villa cabecera de la nueva villa, que luego se llamaría Villa Nueva. Con el paso del tiempo, la memoria colectiva mezcló ambas vidas y las hijas del padre terminaron atribuidas al hijo en versiones más difundidas de la leyenda. Y sin embargo, en la mansión de Boulogne-sur-Mer y Civit, aún hoy se cuenta otra cosa. Vecinos, trabajadores y hasta curiosos que se atrevieron a entrar hablan de fenómenos imposibles de ignorar. Ruidos de pasos en los pasillos, susurros femeninos entre sollozos y, en las madrugadas, una voz ronca que pronuncia la frase Elija una hembra. Una voz que hiela la sangre, que parece salir de las paredes mismas, seguidas por el eco de puertas que se abren y se cierran solas. Pero hay un detalle que convierte esta leyenda en un verdadero enigma. El padre, Angelino Arenas Baldor, a quien atribuyen a esas hijas, murió en 1923 y la construcción de la mansión comenzó recién en 1928. No podía ser él quien rondara esos muros, y sin embargo la voz se oye. ¿Es acaso una repetición eterna de un mandato oscuro? ¿Un eco del pacto? O peor aún, ¿es la voz de Angelino Mariano ofreciendo a sus hermanas y reclamando algo que jamás se cerró? Por eso todavía hoy, en redes sociales y canales de misterio, se siguen repitiendo estas historias, siempre con datos erróneos sobre la mansión de las 9 hijas, pero con un trasfondo que, de tan oscuro, se niega a morir. Todos los mendocinos, desde niños, hemos pasado frente a la Casa Arenas. La hemos mirado con fascinación y con miedo. Una mansión imponente en la esquina de Emilio Civit y Boulogne-sur-Mer, con torre alta, balcones de hierro forjado y vitrales que reflejan la luz como ojos que nos observan. Fue construida entre 1928 y 1930 por Ramos Correa y el ingeniero Emilio López Purgoni. Una casa adelantada a su tiempo, tenía ascensor.
Amplias galerías, mármoles italianos, vitrales europeos, todo pensado para mostrar riqueza y estatus, pero también para ocultar secretos. La familia Arenas, dueña de la mansión, marcó una historia oscura de Mendoza. Dentro de esos muros se celebraron banquetes donde la alta sociedad se mezclaba con personajes turbios. Pactos familiares, reuniones clandestinas, todo con un halo de misterio que hoy todavía parece flotar entre las paredes. Los vecinos dicen que al pasar de noche las ventanas altas los vigilan, que se escuchan pasos donde no hay nadie, que las luces parpadean sin explicación, que el aire pesa y oprime el pecho. Los descendientes aseguran que antes la casa estaba cubierta por una niebla azulada y densa. Serpientes se deslizaban entre los pasillos y se enroscaban en las patas de las camas. Cuando Angelino Arenas y su esposa murieron, nadie quiso hacerse cargo de la mansión. Años de abandono la convirtieron en un espectro urbano, restaurada por fuera, pero con su pasado intacto. Esta no es solo una casa, es un símbolo de poder y de maldición. Cada piedra guarda historias de fantasmas, de silencios y de miedo. Cada sombra parece moverse por sí sola. La casa Arenas deslumbra, pero también inquieta. Hoy es un bien patrimonial, restaurada en los años 80 por José Lamicela y protegida por la comunidad. Pero nada de eso borra lo que permanece dentro, la herencia maldita de Angelino Arenas, una mansión que mira, espera y nunca olvida. En Mendoza, a principios del siglo XX, en silencio y sin que casi nadie lo viera, un hombre dominaba la provincia: Angelino Mariano Arenas. No era solo terrateniente, no era solo banquero o político local. Era el eje de una red invisible que se extendía por calles, bancos, matrimonios, tierras y hasta las decisiones de la nación. Ya en ese tiempo, un rumor inquietante lo rodeaba. Su poder provenía de un pacto satánico. En 1918 fundó el Banco Industrial de Mendoza, conocido como el Banco de los Arenas. La fachada estaba coronada por Minerva y Mercurio, símbolos de industria, comercio y control absoluto. Primero fue el Palacio Arenas, luego cambiaron el nombre y borraron registros. Hoy ese edificio es un centro cultural histórico, pero en ningún lado figura Arenas, aunque él fue quien lo construyó. Sus socios eran hombres poderosos: Segundos Correa, Carlos Berry, Domingo Tomba, Balbino Arizu. Cada alianza era un engranaje en su maquinaria de dominación. Su influencia política llegaba hasta Buenos Aires. Su amistad con Roque Sanz Peña, presidente entre 1910 y 1914, le abrió puertas. A él le donó tierras estratégicas que se convirtieron en las Catitas Santa Rosa. Pero no eran tierras inocentes, habían sido tomadas tras la sangrienta batalla de las Trincheras, donde murieron aborígenes y campesinos. Tierras fértiles, sí, pero manchadas de sangre y cargadas de lo sobrenatural. Quienes recorren esas lomas aún hoy hablan de apariciones, de sombras que se mueven entre los árboles, de nieblas que respiran. Todos mencionan lo mismo: la figura del hombre del sombrero. Se dice que esas tierras son del diablo y que sigue reclamando lo que allí se pagó con sangre. Mientras tanto, Arenas movía sus negocios, expandía su imperio y, como un eco, lo oscuro siempre lo acompañaba. En Las Catitas todavía existe un club de fútbol y un colegio con el nombre de Angelino Arenas Raffo, pero nadie lo llama así. Los chicos prefieren llamarlo simplemente Escuela Raffo. Pareciera que no quieren invocarlo. El control también pasaba por sus hermanas. Ninguna elegía con quién casarse. Eran piezas en su tablero de ajedrez. Algunas se unieron a hijos y nietos de los Raffo, reforzando una endogamia familiar. Otras a familias de renombre, convirtiéndose en apellidos que hoy son calles y plazas. Pero dos de ellas escaparon. Nunca se casaron y huyeron a Brasil. Nadie sabe por qué, aunque siempre se sospechó algo demasiado oscuro.
Angelino Mariano fue diputado y senador reelecto en 1910, pero su verdadero poder estaba en sus negocios. El Banco de Mendoza, antes Palacio Arenas, el Industrial de Cuyo, el Banco de Londres y Río de la Plata, el Jockey Club, el Orfanato, donde una hermana exigió que llevara su nombre, aunque terminó siendo simplemente asilo de huérfanos, además de bodegas, transportes y tierras. Cada préstamo, cada consejo, cada firma eran cadenas invisibles que lo mantenían en control absoluto. Y la maldición no murió con él. Aún hoy, cuando se convocan sucesores para las tierras de Santa Rosa, nadie se presenta. Se dice que se siente la sombra de Angelino Mariano, que la sangre derramada todavía reclama y que el diablo aún espera. Porque Angelino Mariano Arenas no solo construyó riqueza, construyó un imperio de sombras, tejido con alianzas familiares, con poder político nacional y con la maldición de unas tierras que todavía respiran, todavía sangran y todavía reclaman lo que se les dio. La historia de Angelino Mariano Arenas nunca estuvo en las fotografías. De hecho, en la única imagen conocida junto a su familia, su rostro aparece deliberadamente oculto. Por eso, para rastrear su verdadera identidad, tuvimos que ir más allá, a sus firmas en los registros oficiales y sobre todo a los libros olvidados de la parroquia Sagrada Familia, de Guaymallén, Mendoza. Allí, entre tinta desvaída y anotaciones de los curas, emergió una trama de control, secretos familiares y símbolos oscuros. En su acta de matrimonio encontramos la firma, una rúbrica con trazos amplios, encerrados en un círculo asfixiante, como si su propio nombre estuviera enjaulado en un sello ritual. La grafología indica un ego desbordante, obsesión por el control, ocultamiento enfermizo. Las letras atrapadas entre espirales revelan temor al exterior, necesidad de blindaje, doble vida. En contraste, la firma de su padre era abierta, fluida, franca, un río de tinta frente a la muralla oscura del hijo. Desde lo esotérico, la firma de Angelino no solo era un nombre, era un sello energético, un talismán de clausura, un círculo donde encerraba su poder y sus secretos, un pacto dibujado en cada trazo. Los registros cuentan que el padre bautizó primero a otro niño con el mismo nombre, Angelino Mariano, hijo de una mujer llamada Natividad Bustos, descrita por el sacerdote como mestiza y pobre. Ese niño fue bautizado y velado al mismo tiempo, con apenas 1 año de edad, víctima de fiebre tifoidea. Pero de Natividad no quedó nada, ni partida de nacimiento, ni bautismo, ni velorio en los libros de la parroquia. Solo existe porque parió al hijo de una Arenas. Y el mismo día en que aquel niño fue velado, se registraron también los entierros de varios aborígenes con el apellido Bustos. El eco de una limpieza silenciosa, de un borrado deliberado. 5 años después vuelve a aparecer el nombre. El segundo Angelino Mariano fue bautizado con una edad precisa y extraña. 6 años, 6 meses y 6 días. El sacerdote lo subrayó en el acta y en el margen izquierdo dejó escrito algo perturbador. Ojo, Arenas. Los trazos de su letra muestran temblor, miedo y una advertencia más allá del registro clerical. ¿Fue un simple dato numérico o un mensaje oculto? El 666, marca de lo maldito, aparece en la raíz misma de la identidad de Angelino Mariano. ¿Casualidad? ¿Error? ¿O la confirmación de una maldición de nacimiento? Las preguntas se multiplican. ¿Era este Angelino el mismo niño anterior resucitado en la escritura? ¿O fue en realidad un hijo extramatrimonial nacido de otra mujer, blanqueado con el apellido Rafo para asegurarle herencia y fortuna? Lo cierto es que de los 15 hermanos, solo él heredó el nombre, las tierras y los negocios de su padre.
Un privilegio inexplicable para el cuarto hijo, un privilegio que parece más bien un pacto. Pero lo más inquietante surge en los márgenes del libro parroquial. El nombre de Angelino Mariano aparece velado 4 veces en distintos años. 4 muertes, 4 entierros, como si su identidad no pudiera fijarse en un solo cuerpo. Una sombra que volvía una y otra vez. El mausoleo de la familia Arenas no es solo una tumba, es un monumento de mármol negro que impone respeto y miedo desde lejos. Su fachada neoclásica con columnas toscanas y un frontón severo parece más un templo de sombras que un descanso eterno. Las pesadas puertas de bronce, cerradas como un cofre maldito, guardan algo que no quiere ser perturbado. Cuando Angelino Mariano Arenas murió en 1939, la provincia lo despidió como a un prócer. Duelo oficial, banderas a media asta, coronas de flores y un cortejo acompañado por senadores y funcionarios. Todo parecía el cierre solemne de una vida de prestigio. Pero bajo los honores oficiales se escondía un rumor que con los años se volvió leyenda. Un documento del propio cementerio lo confirma. No hay que llevarle flores, porque de lo contrario su alma en pena se le aparecerá a quien visite su tumba. ¿Por qué una advertencia así en un registro fúnebre? ¿Qué habrán visto? ¿Qué habrán escuchado los primeros sepultureros para dejar escrito un aviso tan siniestro? La explicación está en la construcción misma. El mausoleo fue mandado a levantar por su padre muchos años antes, no para toda la familia, sino solo para ese hijo. Y le ordenó a los albañiles un detalle perturbador: una puerta trasera secreta. Según la tradición oral, no era una salida de emergencia para los vivos, sino para los muertos, un pasaje oculto para que Angelino pudiera huir cuando el diablo viniera a reclamarlo. El viejo Arenas también jugó otra carta. Mandó grabar el nombre como Argelino en los planos originales. Una alteración destinada a confundir al mismísimo demonio, una trampa escrita en piedra. Años después, la inscripción fue cambiada a Familia Arenas, aunque adentro solo descansa Angelino. Por eso muchos aseguran que en esas paredes no hay silencio, sino ecos, voces atrapadas entre el mármol y el hierro. Y quienes se atreven a acercarse con una spirit box, juran escuchar lo que nadie debería oír. Estábamos grabando y se cortó la grabación de una. Queríamos saber lo del pacto, si es verdad lo del pacto que hizo Angelino Arenas. Sí, ¿qué espíritus hay aquí? Queremos saber, nombres. ¿Entiende el orden, no? ¿Hay espíritus malos aquí? ¿Sí? ¿Podemos saber tu nombre? ¿Quién sos? El mausoleo de los Arenas no guarda un cuerpo, guarda un pacto, y su puerta trasera sigue esperando la noche en que el diablo venga a cobrar. En este caso, separar la historia oficial de la leyenda es una tarea muy difícil. La tradición oral, el boca en boca, versus los datos registrados se entrelazan y siguen alimentando una leyenda. El hombre de sombrero sigue apareciendo, las luces en el Cerro de la Gloria se siguen viendo, toda la historia sigue continuando. Mientras haya alguien que crea. Con mi amiga en el backstage haciendo nuestro programa.
Estamos súper locos. Imagínate, se nos está bloqueando las páginas. Me parece que don Angelino no quiere que lo descubramos y yo te voy a descubrir.